En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María siempre Virgen, San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un saludo muy especial a todas las hermanas. Ya si no quieren venir los caballeros, que no vengan. Con este nutrido número de hermanas, pues para qué queremos. A ver si la cámara las puede mostrar, para que se den, para que vean los caballeros que las hermanas tienen interés en estar con nosotros. Bienvenidas, hermanas. Bienvenidos, no se crean, hermanos caballeros, fieles caballeros del ejército de San Miguel Arcángel. Hoy nos vamos a portar bien, porque tenemos el sexo opuesto, entonces pues tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Un saludo pues a todos los que están por allá conectándose, escuchándonos. Vamos a hacer una breve síntesis de lo que dijimos en el último encuentro. Hablábamos sobre todo de la importancia de lo importante que era distinguir entre lo que es la misión de un fundador o la vocación de un fundador, qué era un carisma, y hablábamos también de cómo a cada carisma, explicábamos de dónde nace la palabra carisma, cómo se venía usando en la iglesia y cómo en el tiempo la iglesia reconoció que la Santa Madre Iglesia, no es solo jerárquica, es jerárquica y carismática, que los carismas en la iglesia son también importantes, como es la jerarquía de la iglesia. Y entonces, al ubicar el lugar que los carismas ocupan en la iglesia, que es un lugar muy importante, hablábamos del rol del fundador, de cómo la iglesia tiene la responsabilidad y el deber de identificar los carismas que nacen en la iglesia, de velar por ellos, de protegerlos, de encaminarlos, de asesorarlos, de ayudarlos. ¿Por qué? Porque los carismas en la iglesia pues son un regalo para la iglesia, son un bien para la iglesia. Y así fue como entrábamos de lleno a hablar de este específico carisma, del carisma de la Comunidad Apostólica María Siempre Virgen, de la que ustedes forman parte. Las hermanas, a través de los votos de pobreza, de castidad y obediencia, y ustedes como miembros de esta asociación de fieles, ellas como un instituto de vida consagrada y ustedes como una asociación de fieles, donde no son ustedes religiosos consagrados, pero son hombres casados, como lo definen sus estatutos, son hombres casados, unidos por el vínculo del sacramento del matrimonio, que en el mundo viven la riqueza de la espiritualidad de la Comunidad Apostólica de María Siempre Virgen. Entonces,
Así era como también hablábamos de la importancia del depositario del carisma, es decir, a quien Dios le dio el don de comenzar este carisma en la iglesia. Y hablábamos de cómo identificábamos, reconocíamos cómo el carisma, la espiritualidad, con sus propios con sus características propias de carisma en la iglesia, pues lógicamente lo había iniciado Dios en la persona de la hermana Connie. Y es en la hermana Connie en quien de muchas maneras Dios se valió para irle comunicando que Dios le hacía este regalo a ella. Le hacía este regalo a ella para que lo compartiera, para que lo difundiera, para que lo diera a conocer y para que este regalo que le dio personalmente a ella no se quedara en algo solo en ella y con ella, que no fuera un asunto solo entre ella y Dios, sino que fuera un regalo que Dios le hacía a ella para luego difundirlo y comunicarlo a los demás. Y si ustedes se fijan, esto es la forma en cómo Dios se comporta en relación a los dones que Él nos hace. Los dones que Dios nos hace, todos, sin excepción, ningún don que Dios nos hace es para nosotros y Él. Ninguno. Todo lo que Dios nos da nos lo da a nosotros para compartirlo. Siempre. Esta es la dinámica de los dones de Dios. Dios da para que tú compartas. Y Dios da para que tú compartas de lleno lo que Él te da. Sin reservas, sin temores, sin restricciones, sin límites. ¿Por qué? Porque Dios da sin límites. Y cuando nosotros entramos en esta lógica de darnos cuenta que verdaderamente Dios da generosamente, nos ha dado mucho generosamente, y compartimos generosamente, nos damos cuenta que somos cada vez más ricos. Porque la riqueza más grande es la de Dios en nuestra vida. Y la riqueza más grande en nuestras vidas es darnos cuenta que la mayor riqueza es Él. Y cuando compartimos en la fuente de nuestra riqueza humana, espiritual y toda la demás, lo reconocemos la fuente en Él, entonces lógicamente entramos en esta dinámica de compartir los dones de Dios. Bueno, entonces el carisma, con toda su riqueza que Dios le regaló a la hermana Connie, se lo dio no para que lo tuviera ella, no era solo para ella. Al contrario, era para compartirlo, era para difundirlo y dejar que otros tuvieran la posibilidad de disfrutar, de aprovechar las riquezas de este grande don que inició en ella. Y entonces era así como hablábamos de cómo los carismas tienen sus características propias. Cada carisma en la iglesia, y sobre todo cada carisma oficialmente reconocido, tiene sus características propias. Porque miren, todos tenemos carismas, pero el camino de nuestros carismas, pues por ahí de vez en cuando va titubeando. Es lógico, es parte de nuestra humanidad. Por ejemplo, algún caballero puede tener
el carisma del don de gentes, ¿no? Del don de la palabra. Y eso es un don que Dios le ha dado. Y no tenemos ningún inconveniente en reconocer ese don. De eso a reconocer que su don de la palabra sea escucharlo, sea un camino seguro hacia Dios, eso ya es otra cosa. Porque quién sabe, no sabemos si siempre diga lo que conviene. Entonces, hay un carisma, pero no es un carisma oficialmente reconocido, aprobado. Podemos encontrar, porque los hay, padres que tienen el don de la palabra, de la prédica, de la curación, del don de sanación, ¿verdad? Y muchos lo tienen. No son oficialmente reconocidos, pero eso no quiere decir que no lo tengan. Lo que pasa es que para reconocerlos oficialmente hay que ver si realmente esa forma de curar y eso que hace es un camino seguro, un camino espiritual seguro hacia la salvación. Y eso no quiere decir que no tenga el carisma, no, pero de eso a que sea oficialmente reconocido, eso ya es otra cosa. Bueno, los carismas oficialmente reconocidos, como es el carisma de la comunidad apostólica de María Siempre Virgen, porque es un carisma oficialmente reconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades competentes de la Santa Madre Iglesia han dicho: este es un camino de perfección, este es un camino de santificación, este es un camino hacia la salvación. No hay espacio a la duda. Este realmente es un camino de salvación, este es realmente un camino de santificación. Esa es la diferencia entre en los carismas, esa es la diferencia entre un carisma no reconocido oficialmente y entre un carisma oficialmente reconocido por la Iglesia. Entonces, llegamos al punto en donde podemos decir: el camino de santificación, el camino de salvación que recorre todo miembro y todo amante de la espiritualidad de la comunidad apostólica de María Siempre Virgen, que esté tranquilo, porque al vivir esta espiritualidad está recorriendo un camino espiritual de vida hacia su santificación y hacia su salvación. Y claro, para llegar a esta aprobación, pues no simplemente fue así como así nada más. Esto requirió profundizar, escrutar lo que Dios le inspiró a la hermana Connie para ver si realmente esto que ella estaba presentándole al pueblo de Dios, pues era de Dios o no lo era. Y entonces es así como la Iglesia, en el momento en que Dios quiso, la Iglesia le entregó a la hermana Connie, el Santo Padre le entregó un decreto donde le dijo: verdaderamente la Iglesia reconoce que su propuesta de vida espiritual a la comunidad es realmente un camino de santificación, es realmente un camino de perfección, y por lo tanto lo que usted enseña, el don que usted comunica, el carisma que usted comparte, realmente es un camino seguro hacia la salvación.
Claro que no dejamos de ser humanos, pero fíjense, esta es la belleza de las cosas de Dios. La belleza de las cosas de Dios entre los hombres es que siempre se aplica el proverbio común que todos conocemos. Dios, ¿cómo se dice? Dios escribe, ¿cómo se dice? Dios escribe en renglones torcidos. Ustedes vean los coros, es un coro contra el otro, así es de que no se dejen. Entonces, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. En lo que Dios nos regala, de alguna manera se va a ver siempre nuestra humanidad, nuestra pequeñez, pero allí mismo se va a ir viendo también Dios que escribe derechito en los renglones de nuestra vida que no son tan derechitos. Y entonces, esta es la belleza de un carisma. Y esa es la confirma de cómo es algo que viene de Dios, porque vemos la riqueza de sus frutos, vemos la grandeza y la belleza de su contenido, no obstante nuestra pequeñez. Esto es de Dios. Y nosotros nos damos cuenta, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que Dios escribe y da de nosotros mucho más de lo que nosotros reconocemos que podríamos ser capaces de dar y compartir. Y se los digo en carne propia. ¿Por qué? Porque ese es Dios, ese es Dios. Los dones de Dios son así. Los dones de Dios llegan por medio de quien Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiere, no obstante nuestras limitaciones y nuestra pequeñez. Y por eso no tenemos que tener miedo. Se los digo a las hermanas y se los digo a ustedes. No tenemos que tener miedo. Primero, porque ustedes están en un camino seguro, cumpliendo, hermanas, con sus constituciones, con sus estatutos, viviendo sus constituciones, sus estatutos. Caballeros, cumpliendo con las propuestas, las directrices de la espiritualidad en sus estatutos, en sus hábitos y prácticas de caballeros. Caballeros, no tengan miedo, este es el camino. Y no solo lo ha dicho, no solo Dios lo quiere, Dios lo ha confirmado a través de quien tiene la autoridad para hacerlo, que es la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Bien, y entonces así hablábamos también de cómo cada familia espiritual tiene sus propias características. Cada familia cada familia tiene los signos externos que la identifican. Y se acuerdan que empezamos a nombrar las cosas propias, los elementos propios de esta espiritualidad. Así hablábamos de María siempre Virgen, hablábamos de su sabatina, hablábamos de la salutación, hablábamos del día 8, hablábamos de otros elementos que son propios de esta espiritualidad. Y decíamos cómo muchas veces ¿cómo se llama? El respetar los signos, las costumbres, el lenguaje, las formas de esta espiritualidad era también no involucrar otro tipo de espiritualidades en ella.
¿Por qué? ¿Porque las otras espiritualidades no son buenas? No, porque cada espiritualidad tiene su propio camino, sus propias características, su propio proceso, sus propios signos externos y su propio camino, aprobado también por la iglesia, pero donde no es oportuno que los caminos espirituales se mezclen entre sí, porque luego después se hace una capirotada que ya no se sabe quién es de dónde y quién es de qué. Hablábamos incluso de un lenguaje propio, ¿no? Poníamos aquel ejemplo en donde decíamos que en algún momento se hablaba de la entronización de San Miguel Arcángel, de por qué no entronizar a San Miguel Arcángel, que qué tenía de malo no entronizar a San Miguel Arcángel, que eso se hacía, está aprobado en la iglesia, es bueno hacerlo, sí, pero no es un lenguaje de esta espiritualidad. Porque en esta espiritualidad, decíamos, en este carisma y en este camino espiritual, la única que se entroniza es María Siempre Virgen y no San Miguel. San Miguel tiene un rol importante en esta comunidad, pero es un rol donde él no preside, presidirá a otras comunidades. A lo mejor en otras espiritualidades San Miguel ocupa otro lugar. Aquí nosotros, el lugar que ocupa es el que, de acuerdo a la fundadora, de acuerdo al carisma que Dios le regaló, dijo cuál era el lugar de San Miguel junto a la comunidad, para la comunidad y en el proyecto que María Siempre Virgen le ofrecía al mundo. Bien, ahora, hoy es importante que, a ver hasta dónde llegamos, es importante que entendamos, que dejemos claro, es importante que yo trate de explicar de la mejor manera posible dónde está la raíz. Todo árbol tiene su raíz, todo árbol tiene su raíz, todo carisma tiene sus fuentes, todo camino espiritual, todo carisma tiene su raíz, su corazón. Vamos a hablar del corazón, es decir, el motor que impulsa un carisma, un camino espiritual, una fuente. Eso, vamos a hablar de una fuente. Todo camino espiritual, todo proyecto de Dios, todo carisma, todo camino espiritual tiene una fuente. Y es muy importante que todo caballero de San Miguel Arcángel sepa dónde está la fuente de esta espiritualidad y de este camino de santificación. No sé si alguno de ustedes sea mecánico. Bueno, pero normalmente todos los hombres saben de mecánica. Bueno, las hermanas también, algunas saben. La hermana Eli, la hermana, algunas, a lo mejor hasta la hermana Marce sabe de mecánica, no sé. Y ustedes saben que el coche, pues vemos el coche, pero en sí hay una parte del coche que es la esencial. Díganme ustedes cuál es. Ay, no puede ser que las hermanas estén contestando las preguntas de hombres. ¿El motor, caballeros, o me equivoco? Pues el motor, yo creo que es el motor. Bueno, dirán, no la marcha, no la batería, no. Sí, bueno, eso es cierto, pero al fin y al cabo es el motor. De todos modos, bueno, entonces un coche sin motor, pues por muy bonito que esté el coche, pues no hay un motor que da pie a que todo funcione. El motor podemos decir, a lo mejor no es, pero para enriquecer nuestro ejemplo.
Digamos que el motor, a reservas de lo que digan los expertos, a lo mejor no es así, pero según yo, el motor de un coche es aquel que da pie a que todo el resto funcione, a que las llantas den vueltas, a que yo pueda ir por ahí. Depende en sí del motor. Hay otros accidentes, hay otras cositas por ahí, pero el corazón de esto, el coche, es el motor. Esa es la fuente del coche. ¿Cuál es la fuente de este carisma? ¿Cuál es la fuente de esta espiritualidad, de donde sale todo, de donde emana todo y a donde va a terminar todo? ¿Dónde está? Esto es lo que queremos dejar en claro hoy. Bien, y esto lo deja muy en claro la hermana Connie en su testamento espiritual. Y ella comienza diciendo en su testamento espiritual, fíjense, la sabiduría de este carisma. Comienza el testamento espiritual diciendo esto: nuestra forma de vida, de esta vida espiritual, inspirada por Dios, a ejemplo de María siempre virgen, se desarrolla en el principio teológico de la encarnación, comunión. No se preocupen, que ahorita vamos a entender esto. Con calma, no me vean así todavía, con calma. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice la hermana Connie que este carisma, ahorita nosotros ya sabemos que es un carisma, ahorita ya sabemos que la depositaria de este carisma es la hermana Connie, sabemos que este carisma tiene sus propias características, es un camino seguro hacia Dios, y resulta que este carisma tiene su motor, tiene su fuente. Y la fundadora dice: nuestra forma de vida, es decir, la vida de esta espiritualidad, fíjense, la fuente de la vida de esta espiritualidad, basada en el ejemplo de María siempre virgen, tiene su raíz en el principio teológico de la encarnación, comunión. Entonces fíjense, aquí hay algo muy importante que decir. Si ustedes se fijan, el motor, es decir, la fuente de este carisma, no es María siempre virgen, es el misterio de la ¿qué? De la encarnación, exactamente. Es el misterio de la encarnación. Ahora, es oportuno que todo esto ya lo hemos visto con las hermanas, esta parte a la que llegamos ahorita, a este punto. Es oportuno, pero no les hace mal repasarlo. A mí me hace tanto bien repasarlo seguido, imagínense ustedes. Pero es oportuno saber entender, saber explicar con peras y manzanas qué es esto de la encarnación. Y sobre todo, ¿qué es esto de la encarnación que se vuelve la fuente de este estilo de vida? ¿Por qué? ¿Cómo es que María siempre virgen anuncia, proclama
que ella tiene un proyecto de salvación para el mundo sustentado y basado y que tiene como fuente y motor el misterio de la encarnación, comunión. Fíjense, esta unión de palabras yo no la había encontrado junta. O sea, así como nos lo expone la hermana Connie, yo no lo había visto nunca. Digo, la hermana Connie, es algo que Dios le ha de alguna manera hecho saber, ¿no? A mí me gustó mucho. Bueno, estas palabras me han hecho, les voy a ser honesto, me ha hecho hasta llorar. Fíjense cómo María siempre Virgen, en lo que ella anuncia, en lo que ella comunica y en lo que ella quiere repartir y comunicar a los demás, la fuente de lo que ella quiere comunicar está en el principio de la encarnación, comunión. Bien, creo que hasta aquí nos hemos entendido, ¿verdad? Ahora vamos a decir que vamos a tratar de exponer lo más claro que se pueda cómo es que el caballero debe entender esto del misterio de la encarnación, comunión. Y esto ustedes lo tienen que explicar, lo tienen que meditar ustedes constantemente. Ustedes también, por supuesto. Lo tienen que meditar constantemente. Lo tienen que explicar constantemente. Lo tienen que compartir constantemente. Porque entendiendo el principio teológico o el misterio de la encarnación, comunión de esta espiritualidad de la comunidad apostólica de María Siempre Virgen, entonces se entiende la raíz y las formas y los modos, se entiende de dónde proceden todas estas formas de ser, de rezar, de comportarse, de tratarse, de lemas, de dichos, de escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo es una riqueza. Pero todo eso, todo lo que ustedes hacen, caballeros, todo lo que ustedes hacen, hermanas, toda su vida, la vida que María Siempre Virgen los ha invitado a vivir, dice María Siempre Virgen, todo tiene su fuente en el misterio de la encarnación, comunión. Bien, creo que ya le di muchas vueltas, pero es para que quede claro, Bien, ahora, y en María Siempre Virgen, ¿por qué le interesa tanto comunicar el misterio de la encarnación? ¿Por qué? Bueno, pues miren, la encarnación es el acontecimiento más grande y más humilde de Dios. Dios no se ha comportado de una manera más humilde que en el momento en que Él tomó nuestra carne mortal. No hay momento más humilde en la historia del Dios uno y trino que el momento en el que Él empezó a tomar cuerpo en el vientre de la Santísima Virgen María. Porque díganme ustedes, a ver, caballeros, díganme ustedes, Dios que vivía allá, ¿dónde allá? ¿Cómodo?
seguro. El de allá controlaba todo, a veces nos castigaba, luego nos perdonaba y luego nos acompañaba en nuestro caminar y luego pues de todo. Pero éramos nosotros un pueblo que caminábamos, él allá y nosotros acá. Pues qué bonito. Y de repente dice Dios, no. Es tan grande el amor que yo tengo por mi pueblo, por cada uno de mis hijos, que yo no quiero ser un Dios que esté acá arriba mirando a mis hijos allá abajo, haciendo un camino difícil y yo acá arriba. Entonces, en la voluntad de Dios, quiso tener un acercamiento a nuestra humanidad. Y ese acercamiento es el misterio de la encarnación. Nosotros decimos misterio de la encarnación, decimos misterio no porque sea algo que no podamos explicar, sino porque es algo tan grande, es un acto de Dios tan grande que solo llegando allá con Él seremos capaces de entender plenamente la grandeza del misterio. Por eso se dice misterio. Entonces, la encarnación es el acto humilde de Dios que quiso hacerse hombre en el vientre de la Virgen María. Este es el acto más humilde de Dios en el tiempo y en la historia. Entonces, este acto, este evento, este suceso histórico se llama el misterio de la encarnación. Pero María siempre Virgen quiere que nosotros vivamos, difundamos, compartamos este misterio de la encarnación como un misterio de encarnación, comunión. ¿Pero por qué? Por una razón muy específica. Fíjense bien, cuando Dios viene a hacerse hombre, cuando Dios pasó, ¿cuánto tiempo pasa para la gestación de un bebé, doctor? 9 meses, ¿verdad? 9 meses. Cuando Jesús comenzó a tomar vida, carne, a formarse su carne, imagínense la belleza, imagínense lo grande de este misterio. Si ya ver un bebé, si ya pensar en la vida de un bebé que crece en el vientre de una madre es un gran misterio, imagínense el gran misterio de la vida, que el autor de la vida, el que hizo la vida, el que creó la vida, viene a hacerse vida mortal en el vientre de una mujer. ¿Cómo entender esto? Por eso se llama misterio, por la grandeza del hecho, que solo
con los ojos de la fe y con la ayuda de Dios, podemos abrazar la belleza y la grandeza de este misterio de la encarnación, que significa Dios, autor de la vida, que se hace vida de hombre, vida mortal, como todo mortal, en el vientre de una mujer. ¿Y lo hace para qué? Lo hace para ser solidario con nosotros. Por eso la palabra comunión, porque Él lo hace para hacerse comunión con nosotros, es decir, para solidarizarse con nosotros. Jesús no tenía necesidad de venir a ser hombre, Jesús no tenía necesidad de venir al mundo y vivir la vida que vivió, porque no fue fácil, y lo sabemos. No tenía necesidad de hacerlo. Sin embargo, lo quiso hacer, y lo quiso hacer solo por una razón. Quiso demostrar que nos ama, pasando por la realidad de vida por la que cada uno de nosotros hemos de pasar. Y luego, no solamente vino, se hizo carne y creció en el vientre de la Santísima Virgen María, sino que vino, se hizo carne y luego vivió como todo mortal vive en este mundo. Y esto lo aceptó solo por amor, solo por amor. Dios no nos salvó que porque teníamos necesidad. Dios no nos salvó porque es que estábamos tan llenos de pecado. Dios no nos salvó, Dios no vino a hacerse carne porque estaba el mundo perdido. Y no, es cierto que a esto también ayudó, pero esa no es la razón por la que Dios se hizo hombre. Es por una sola razón por la que Dios se hizo hombre. Dios se encarnó. El evento de la encarnación en la historia se llevó a cabo sobre todo porque Dios es amor. Porque sobre todas las cosas Él nos ama. Por eso. Y se solidariza con nosotros. Se solidariza, es decir, asume la misma suerte que todos nosotros. Por eso es el principio teológico de la encarnación, comunión. Pero fíjense, no solo eso, el verdadero efecto de la encarnación no solo está en que Dios tomó carne como nosotros, no solo está en eso. Es que sí, ya entendí, Padre. La encarnación significa, el misterio de la encarnación significa que Dios se hizo hombre como nosotros. Sí, también es cierto, pero eso es a medias, porque falta la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte es que Él, así como Él tomó carne humana, así Él quiere que nuestra carne tome forma. ¿Forma qué? Forma divina, exactamente. Fíjense,
este es el gran defecto de la encarnación. El misterio de la encarnación encierra todo esto. El misterio de la encarnación significa que Dios, que es el creador de la vida, vino a hacerse hombre, vino a solidarizarse con nosotros y vino a intercambiar este efecto. Él se hace hombre, su divinidad se hace carne humana para que nuestra carne humana se divinice. Fíjense nomás, qué belleza. Y fíjense, ahora sabemos por qué María siempre Virgen quiere que el motor que impulsa este proyecto sea el misterio de la encarnación, comunión del Hijo de Dios. Porque esta es la fuente del amor. Porque esta es la fuente de la salvación. Porque esta es la fuente de todos los bienes y los frutos espirituales que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entonces dice, continuando en la lectura del testamento espiritual de la hermana Connie, dice: ¿y quién es el modelo a seguir para amar, abrazar, entender y asumir el misterio de la encarnación? Ahora sí, díganme ustedes, ¿quién es el modelo? María siempre Virgen. Jesucristo se encarnó. El modelo que nos enseña, es decir, la maestra, la mejor maestra que podemos tener para entender el gran misterio de la encarnación y sus frutos y sus fines, la gran y única maestra para entender este grande misterio es María siempre Virgen. Entonces, ahora sabemos, ustedes y yo, sabemos por qué María siempre Virgen habla de un proyecto. De un proyecto divino. Ustedes, estoy seguro que tienen en presente esto. La hermana Connie seguido habla del proyecto de María siempre Virgen, ¿verdad? ¿Cierto o no? Bueno, ¿por qué? Pues porque el proyecto de María siempre Virgen está cimentado en el misterio teológico de Dios hecho carne, en el misterio de la encarnación, comunión. Ahí está la fuente del proyecto. Y el proyecto tiene una maestra, pero esta maestra ahora está viva y la tenemos presente. Es María siempre Virgen. Y María siempre Virgen está viva porque todo proyecto
que se cimienta, se dice, cimienta en el misterio de Dios encarnado, está vivo, tiene vida. Entonces, si ustedes se fijan, María siempre Virgen no tiene vida en sí misma, tiene una fuente de vida. María siempre Virgen no se anuncia a ella misma. No estamos idolatrando a María siempre Virgen. No estamos quitando a Cristo para poner a la Virgen María. No estamos haciendo un lado a Jesús para poner a María siempre Virgen. No estamos haciendo eso. Estamos viendo en María siempre Virgen la fuente de la salvación. Y la fuente de la salvación es la encarnación, porque ahí es donde empieza el proyecto de salvación de Dios para los hombres, o más bien ahí es donde culmina el proyecto de Dios para salvar a los hombres, en el momento en que Jesús se hace hombre, es decir, en el momento de la encarnación. Entonces dice María siempre Virgen, yo no me anuncio a mí misma, yo no tengo vida en mí misma, yo comparto la fuente de la vida misma de Dios que se hizo hombre en mí. Y que por lo tanto, esto es lo que hay que revivir en el mundo. Y yo soy la primera en ir por el mundo y mostrarle al mundo, compartir con el mundo que nuestra vida tiene otro sentido, tiene un sentido nuevo si redescubrimos en nosotros los grandes efectos y los grandes frutos de Dios en nuestras vidas, contemplándome, porque contemplándome ven la fuente de este proyecto, que es la encarnación. Bueno, creo que más sencillo no puedo ser. ¿Me expliqué? Bueno. Entonces, fíjense la belleza de los cimientos de este proyecto. Es Dios mismo que vuelve a recordarnos que ha depositado el plan de salvación en la disponibilidad humilde de una niña, y esa niña es María, es María siempre Virgen. Entonces, ustedes, caballeros, ustedes, hermanas, son los expertos, son los amantes del proyecto de María siempre Virgen. Son los principales testimonios y propagadores del proyecto de María siempre Virgen. Y los párrocos les van a preguntar, y también las viejitas de la parroquia, porque son más mituteras que el párroco, les van a preguntar, ¿pero qué es esto del proyecto de María siempre Virgen? Yo no lo entiendo. Pero usted es ignorante, déjeme explicarle. El proyecto de María siempre Virgen
no es un proyecto en ella misma, es un proyecto cimentado en el gran misterio de la encarnación, comunión de Dios. Esto es lo que ella anuncia, esto es lo que ella enseña, esto es lo que ella quiere que difundamos y comuniquemos al mundo de hoy. Y por eso dice la hermana Connie, ella, se refiere a María Siempre Virgen, ella es nuestro ícono. Es decir, un camino seguro para entender el grande misterio de la encarnación es viéndola a ella, es imitándola, es pidiéndole que nos ayude a vivir, a abrazar, a asumir el misterio de la encarnación como ella lo vivió. Y díganme ustedes, ¿qué mejor maestra y qué mejor modelo y qué mejor ejemplo podemos tener que el de aquella que en su vientre se formó el Hijo de Dios, Cristo nuestro Salvador? Y entonces, aquí está la gran misión, porque como les decía, los dones, dijimos, los dones no son para mí, sino ¿para qué? Para compartirse. Entonces, Dios ya nos hizo parte de este don. A la hermana Connie Dios ya la hizo parte de este don, le regaló este carisma. María Siempre Virgen es parte de este gran don. Nosotros somos ahora parte de este gran don. Y por eso el primer parágrafo, porque apenas vamos en el primer parágrafo de 7 páginas, y aquí nos vamos hasta que terminemos. ¿Qué dice? Por eso el primer parágrafo termina diciendo la hermana Connie: entonces, palabras más, palabras menos, porque yo estoy un poco tratando de interpretar. Entonces, dice ella, la misión del CAMSVI, la misión es, a ejemplo de la Santísima Virgen María, a ejemplo de María Siempre Virgen, encarnar en el prójimo el misterio de la encarnación, así como María fue el instrumento de encarnación de Dios en el mundo. Nosotros, ustedes, hermanas, caballeros, son los que llevan al mundo el gran misterio de la encarnación. ¿Pero para qué? ¿Por qué es tan importante comunicar este grande misterio de la encarnación? ¿Para que en teoría sepan lo que Dios hizo? No. Para hacer en la práctica lo que Dios hizo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios, sobre todo, demostró con sus obras, con su gesto humilde de la encarnación, demostró que Él está dispuesto a darlo todo por nosotros. La misión, su misión, es ir, comunicarle al prójimo, porque así dice aquí,
comunicarle al prójimo, que Dios hará maravillas en el prójimo por mi medio, como Dios hizo maravillas en María por su medio, en la medida en que comunicó y en la medida en que fue dócil a la voluntad de Dios de ser en ella en quien se formara el Hijo de Dios. Dios fue y tuvo amor. Él fue y se mostró compasivo con nosotros. Vino a nuestro encuentro y nos dijo: no te preocupes, yo tomo tu carne para que tu carne tome mi divinidad. Y en mi divinidad quiero que tú encuentres todo. Y por eso renuncio a mí para venir al encuentro de ti. Este es el ideal, hermanas, caballeros, este es el ideal. Esta es la meta. Este es el camino de la santidad. Entender este gran misterio de Dios que dejó su comodidad allá en el cielo para venir a sacrificarse por nosotros aquí y para llevarnos a nosotros al cielo. En esencia, la misión de un Kamsfi es entender que su vida es dejar su comodidad para ir al encuentro del prójimo y decirle: yo he dejado mi comodidad para venir a mostrarte cuánto Dios te ama, cuánto Dios quiere que tú encuentres el camino de santidad como yo lo he encontrado en el proyecto de María siempre Virgen. Amén. Bueno, pues entonces vamos a darle gracias a Dios. Quizás vamos despacio, pero miren, más vale paso que dure y no trote que canse. No me gustaría estar diciendo aquí muchas cosas y que yo no me dé cuenta que aterrizan en algo. A los demás no los veo, pero los ve Dios, esperemos. Bueno, pues gracias, hermanas, pues hoy definitivamente fueron el gozo de nuestro encuentro en esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias, caballeros. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor Padre omnipotente, por el don que nos has hecho del proyecto de María siempre Virgen en nuestras vidas. Tú sigues dándonos la gracia de poder comunicar al mundo la belleza del gran misterio de la encarnación a ejemplo de ella. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. María siempre Virgen, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.